Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco y bienvenidos a este resumen de lo mejor de la semana en nuestro programa. La última semana de agosto fue la que tuvimos y lo que les mostraremos el resumen de hoy, lo que significa que ya más o menos se acabó el año. Todos saben que viene, ¿no? Ya estamos en septiembre y entre la visita del Papa y los partidos de la selección no se va a hacer mucho. Llega entonces octubre y entre Halloween y el puente del Día de la Raza tampoco. En noviembre ya nos ponemos en modo Navidad y en diciembre ni se diga. Y con el 2018 encima se nos vienen las elecciones. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado, entonces me devuelvo a lo que fue esta semana en Zona Franca, una semana dominada por el desarrollo del caso de corrupción más escabroso en la historia de las altas cortes colombianas. Arrancó el martes con Musa Bezayle, el senador Musa Bezayle, prendiendo su ventilador en público, al mismo tiempo que Germán Vargas Lleras anunciaba que se lanzaba por fuera de Cambio Radical a la presidencia por un movimiento por firmas. Mejor Vargas Lleras se llama el movimiento. Dos noticias que muestran el desprestigio de la política y la astucia de los políticos para responder a ese desprestigio. Vargas Lleras poniendo distancia de Cambio Radical y abriéndose en su movimiento por firmas para conseguir apoyo de otros partidos y de otros políticos. Y Musa Bezayle posando de víctima extorsionada por Luis Gustavo Moreno y su papá putativo, Leonidas Bustos, el exmagistrado Leonidas Bustos. El miércoles en el programa tuvimos un formato distinto porque nos dejó metido un precandidato a último momento que se iba a sentar a un debate con Claudia López, con la senadora Claudia López. Entonces comentamos, ella y yo, la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el magistrado Reyes de Caldas. Además de detalles íntimos de quién es Claudia López y por qué quiere ser la primera mujer presidenta de la República. Y finalmente, para cerrar con el tema de corrupción, discutimos al final de esta semana con el precandidato de izquierda Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, y con el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, sobre la profundización sórdida de este caso de Luis Gustavo Moreno y su socio Leonardo Pinilla, a quienes les encontraron celulares y a Moreno un par de gramos de cocaína en su celda, en la cárcel La Picota. Hay que decir, Moreno compartía la celda con otros más, no se sabe de quién es la cocaína ni los celulares, pero bueno. Con Caicedo y Gómez también discutimos el tema de corrupción desde una perspectiva distinta, de la relación del centro, el Estado central y la región. Y salieron propuestas interesantes de federalismo y de centralismo. Esto fue esta semana y ojalá les haya rendido este año, porque ya es septiembre y se acabó el 2017, nos queda mucho por hacer. Aquí arranca Zona Franca. Está clarísimo que no son intocables, pero yo vuelvo a insistir en algunas cosas que me parece que hay que clarificar. Yo creo que el doctor Martínez está haciendo un trabajo importante, pero hay que decir que hay un impulso muy claro por parte de afuera. Es que lo de Leons y lo de Moreno y lo de los magistrados viene de afuera, y la información básica, lo de Odebrecht, viene de afuera. Y la información que está en el comunicado de los expresidentes Uribe y Pastrana, al que no le han parado bolas, viene de afuera y no viene de la Fiscalía. Y habría que decir varias cosas adicionales. Ahí todavía no han imputado nada donde Roberto Prieto. A Roberto Prieto no lo han tocado. ¿Por qué no lo han tocado, doctor Henao? ¿Será porque si habla el doctor Roberto Prieto salpica mucha gente en presidencia? ¿Será que esa es la razón por la cual mucha gente en el tema de Odebrecht sale salpicada y la están imputando, pero a Roberto Prieto no? Porque era el gerente de la campaña. Y cuando hable el gerente de la campaña, entonces se lleva entre las patas a alguna gente. ¿Qué van a hacer en algún momento cuando aparezca la información que está claramente señalada en el comunicado de los expresidentes Uribe y Pastrana, donde muestran que no fue solamente los 11 millones de dólares, sino que aquí hubo muchísima más financiación y además vinculada con la contratación ilegal de la ampliación de Ruta del Sol? Ahí habría que decir, y en eso coincido con usted, doctor Henao, que aquí estamos en algo que es más grave que el 8.000. Yo hice un trino que decía que los Rodríguez Orejuela fueron a Samper lo que Odebrecht a Santos, pero con una diferencia.
con la diferencia de que en el último caso es con nuestra plata, porque aquí lo que aparece es una coordinación y una triangulación de financiación. Por un lado tenían la financiación ilegal de la campaña y por el otro lado tenían la contratación pública, y la contratación pública financiaba la financiación ilegal de la campaña. Aquí no se trata solamente de una infracción administrativa de que entraron unas platas como en el proceso 8000 que no venían del narcotráfico, sino de unos contratistas, sino el hecho de que esa financiación estaba ligada a una actuación administrativa del gobierno Santos para favorecer a un contratista internacional que había financiado su campaña. Y eso es lo que hay que establecer. Y ahí, ese es el problema, doctor Henao, ahí es a donde no sabemos todavía si se va a llegar, porque si se llega, aquí va a terminar muchísima más gente salpicada y no solamente unos senadores ni unos exmagistrados. O sea, ¿usted sugiere que el ex vicepresidente puede terminar? No, yo no estoy diciendo eso, porque a mí no me consta, yo no puedo sostener. Claro, pero entonces más ampliamente. Supiera. Yo no estoy diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo, y sí estoy diciendo con claridad, es que no se puede ver por separado. Los contratos y los sobornos de Ruta del Sol y Odebrecht con la financiación ilegal de la campaña. Eso es lo que hay que decir. Y que hay que establecer las conexiones, porque las conexiones están. La financiación fue para que hubiese un favorecimiento en materia de contratación. Y eso lo tienen que establecer. Y yo confío que lo haga el doctor Néstor Humberto. Pero hay que señalar que hay un vínculo y que lo hace más complicado. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Nieto en varias cosas. Primero, aquí ninguno es doctor. Bueno, con el precandidato Nieto en varias cosas. Primero, no se pueden ver las cosas por separado. Lo que el doctor Nieto, cuando uno va a una película, no le gusta solamente que le dé la parte final de la película, hay que ver también el inicio. Y a los colombianos hay que recordarles cuál es el inicio. Ruta del Sol se contrató en el gobierno Uribe. Ruta del Sol se firmó contra muchos postulados, por ejemplo, de la Cámara de Infraestructura, donde le decían, no firme ese contrato. ¿Sabe cuándo se firmó el Ruta del Sol? El 6 de agosto, antes de que terminara el gobierno. Del 2009. Del 2010. Sí, señor. Antes de que terminara el gobierno. Entonces, claro que se tienen que empezar. La licitación es de diciembre del 2009. Pero ¿cuándo se adjudicó? Diciembre del 2009. No, se adjudicó cuando iba a terminar el gobierno. Diciembre del 2009. Cuando iba a terminar el gobierno. Diciembre del 2009. Y con muchas, por eso, pero desde ahí empezó. No, pues usted está diciendo que fue el último día. Como diciendo que ahora lo dejaron arreglar el último día. Diciembre del 2009. Pero fue en el gobierno de Uribe. Por eso, soy súper respetuoso. Déjeme terminar. Déjelo cerrar. Dos, entonces hay que empezar porque acá empezó con una corrupción de 6.5 millones que se le dio al señor Gabriel García, viceministro de Transporte de la época. O sea, y claro, y ojalá investiguen todo lo de Prieto, investiguen todas las conexiones, investiguen todo lo que dijo el comunicado del expresidente Pastrana y del expresidente Uribe, investiguen todas las personas que están con algún acto de corrupción, porque el país está inundado de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que si Prieto, es que yo no veo por qué no se le ha imputado a Prieto todavía los delitos, porque ya ha confesado varios. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y confío que el fiscal general de la Nación llegue hasta las últimas consecuencias, como estamos esperando que nos demuestre si al exministro de Agricultura del anterior gobierno también Odebrecht lo estaba financiando y por qué lo estaba financiando. Andrés Felipe Arias. O sea, acá hay mucho. Los uribistas le hacían colectas, presuntamente Andrés Felipe Arias recibía un sueldo de $10.000 mensuales de Odebrecht. ¿A usted le gusta la constituyente? ¿A usted le gusta la constituyente de la justicia? No, yo prefiero un mecanismo distinto de reforma a la justicia que no sea la constituyente. Las constituyentes son unas cajas de Pandora, uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe qué salen de ellas ni cómo terminan. Si uno puede evitar una constituyente, lo mejor es evitarla. Pero dicho esto, también tengo claro que si esta vez las Cortes se atraviesan, no va a quedar ningún remedio distinto que irse por la constituyente. Pero yo confío en que no, es decir, me parece de tal gravedad, de tal magnitud la crisis en el sistema de administración de justicia, que yo creo que nosotros vamos a encontrar muchos aliados dentro de los magistrados honestos y decentes que hay en las Cortes, que los hay, en la línea de impulsar una reforma de justicia. Y antes de irme del tema Musa, no quería dejar pasar tal vez merece un Oscar. Sentí temor porque ya había hecho averiguaciones de quién era el personaje, cómo se movía el personaje y qué estaba haciendo el personaje. En ese momento ese personaje, Vicky, era asesor del fiscal Montalegre, del despacho del fiscal Montalegre del momento.
Y después dice, aparecía en redes sociales junto al procurador de la época, que sabemos que es Alejandro Ordóñez. Señor, ¿usted quería decir algo? No, ahí lo que acabaron de confesar fue un cohecho. O sea, uno no puede decir que es víctima porque una persona era amigo de uno o de otro. Él tenía una investigación ante la Corte Suprema de Justicia, confesó ante todos los colombianos que pagó un soborno por más de 2.000 millones de pesos y una extorsión en ningún momento se configura desde el punto de vista del derecho penal. Usted es penalista, ¿y no hay una línea ahí que es, digamos, gris? No encuentro ninguna línea gris. Él hizo eso con la intención de que no le impusieran una medida de aseguramiento por unos hechos que tenían una noticia criminal. Y logró que no se le impusiera la medida de aseguramiento, sí, medida que sí se le impuso al señor Mansur. O sea, lo que demuestra es que el cohecho sí cumplió su función de ambos lados. Él dio la plata para que el señor Bustos no le impusiera la medida y el señor Bustos le cumplió el trato. O sea, a él lo que se está demostrando es que hubo una confesión de un delito. Sí, y su perspicacia de penalista salió ahorita que estábamos escuchando el anterior clip. Y me parece muy grave que está diciendo que el hermano sabía de todo. O sea, porque el hermano además es Edwin Besaile, que es el gobernador. O sea, una persona que investigue un poquito tiene que mirar si hay una coparticipación y si ayudó a conseguir los recursos, cómo entregaron esos recursos. O sea, ahí definitivamente lo que se confesó fue un delito. O sea, una persona que da la plata en el 2000, que sale a decir a los medios de comunicación hace 8 días que nada más tenía una preliminar, que no había hecho y que no conocía a los abogados, ahorita no nos puede decir que dio la plata porque estaba extorsionado. Edwin Besaile sí es el gobernador de Córdoba, con quien Musa Besaile aparentemente discutió el soborno de 2.000 millones de pesos por el que le tocó hacer vaca. Véanse, creo que hay cosas que son incómodas de la entrevista de Vicky Dávila en la W, pero es definitivamente, digamos que una muestra desnuda de cómo podría funcionar la corrupción y además una narración al estilo caribeño que vale la pena ver. Me parece que insinúa también que el fiscal Montealegre podría, o la Fiscalía de Montealegre, voy a cambiar la expresión, podría estar también metida entre la trama corrupta en el sistema judicial. Claro, pero entonces el señor recibe la noticia de que Luis Gustavo Moreno es nombrado fiscal anticorrupción en la nueva Fiscalía General de la Nación y ahí uno dice, pucha, ¿qué estaba pasando? ¿No? Si esto estaba pasando, si Luis Gustavo Moreno estaba extorsionando senadores, ¿cómo es posible que haya llegado a la Fiscalía? Pero siento que me estoy devolviendo aquí. No, y además un tema que salió hoy, Daniel, que es muy importante. Hoy también la Fiscalía señaló que le va a imputar cargos a Moreno porque comprobó que extorsionó a través del abogado Pinilla al exalcalde y alcalde de Montería, donde les exigió 700 millones de pesos para que no se les impusiera la medida de aseguramiento. Como no accedieron, filtró la orden de captura a medios de comunicación para ver si sí caían y daban la plata. A propósito de filtraciones, las filtraciones que ocurrieron en relación con la información que enviaron desde Brasil, en el caso de Odebrecht, es la razón por la cual no volvió a llegar la información de Brasil a la Fiscalía. La Fiscalía es un colador. Es a nivel internacional que desde junio no se ha hecho el proceso de que iban a hacer. A ningún país se la han mandado. Entonces no afirmaría eso con tanta ligereza. No es cero ligereza, es la afirmación consciente de que lo que dicen los brasileros es exactamente eso y además en algún momento lo dijeron públicamente. Porque yo sí creo que lo que ha logrado este fiscal es pasar de una noticia criminal de 11 millones de dólares y ya vamos casi en 90.000 millones de pesos. Le falta una explicación muy importante y en eso ya estuvimos de acuerdo. Creo que podemos pasar un poco al otro tema, la noticia política, una noticia no en política judicial, sino en política electoral muy importante de uno de los pesos pesados de esta elección. Estamos hablando de Germán Vargas Lleras. Hace algunos días, un nutrido grupo de colombianos, en su mayoría jóvenes, empresarios, sectores sociales y personas de todas las regiones del país, me pidieron autorización para impulsar una convocatoria mediante la recolección de firmas con la idea de inscribir mi candidatura presidencial. Yo quería leer muchas cosas, es decir, esto era evidentemente una cosa que estaba planeada hace una cantidad de tiempo, un buen rato, digamos, no se les ocurrió ayer, ya tenían listas una cantidad de publicidades, tenían listo el logo, Mejor Vargas Lleras.
mejor Vargas Lleras? O Vargas Lleras. Mejor Vargas Lleras. Sí. Esto es un proceso. Germán Vargas Lleras lleva más de 22 departamentos que ha recorrido desde que salió de la vicepresidencia de la República, donde está haciendo un ejercicio como lo están haciendo, por ejemplo, en los foros. ¿Cómo se llaman los foros que está haciendo el Centro Foros del Centro Democrático. Los foros del Centro Democrático. Es más, se han encontrado en varias regiones de casualidad. En una que yo sepa, pero... ¿Y hablar? No, también. No, yo no lo vi. No lo vi, pero dicen que se encontró con el presidente Uribe. Pero de casualidad, o sea, este proceso de recorrer el país es un proceso que hacen todos los precandidatos. Es un proceso donde se reúne con empresarios, donde se reúne con líderes sociales, donde se reúne con líderes políticos. Y dentro de ese proceso, pues está generando estas propuestas para cada uno de los sectores: economía, educación, salud. Y dentro de esos también se encontró que está llegando gente de sectores liberales, gente de sectores conservadores, gente de la U, personas que han votado por el Centro Democrático y que no se sienten tranquilos con Cambio Radical, pero sí les gusta lo que representa Germán Vargas, una persona que denunció el Caguán, una persona que ejecuta, una persona que tiene los pantalones para denunciar lo que denunció Venezuela hace 10 años cuando nadie lo había denunciado. Y por eso toda esta iniciativa llevaron a que naciera este movimiento ciudadano. Yo estoy de acuerdo en que Germán hizo todas esas cosas, pero también hizo otras. Fue ministro y vicepresidente del gobierno de Santos. El más exitoso de todos. Vamos a hacer el juego de que ahora sí nos interrumpimos. Bueno, dale, Yo perdón. pregunto, porque a ver, ¿cuál es la regla? Dale. A ver, Al menos ya nos están diciendo doctores. pregunto cómo es esta historia. Porque yo interrumpí y me regañaron, y entonces ahora sí me Luis interrumpen. Felipe, hombre, ya. Totalmente de A acuerdo. ver, es verdad, yo creo que Germán tiene esas cosas, pero tiene otras también complicadas. Fue ministro de este gobierno, fue vicepresidente de este gobierno, aceptó que le hicieran conejo al plebiscito, votó sí en el plebiscito, se quedó callado cuando este Eso gobierno... creemos, No, lo mostró. Hay una foto de él con el voto por el sí en el plebiscito. Está ahí, lo pueden buscar. Esa foto es hay que indudable. buscarla. O sea, eso no se pierde. Porque fue Ahí frío, hay. pero fue frío, Rafael. No, hombre, a ver, uno no mostró claramente que estaba votando, tenía una intención política mostrando que votó por el sí. Se quedó callado cuando en Venezuela durante estos 7 años de gobierno se desmontó el sistema democrático y se empezaron a violar los derechos y libertades de la oposición y se sometió a hambre al pueblo venezolano. Yo creo que sí, hay cosas muy importantes que ha dicho Germán, pero también otras que van a cargarle y van a ser un fardo en su espalda y que va a tener que salir a explicar. Eso es parte de la política. Y entonces le va a tocar salir a decir, sí, yo hace 10 años critiqué a Chávez, después me quedé callado. Yo critiqué el Caguán, después acepté este pacto de las FARC y voté sí a este pacto de las FARC. Yo creo que esto es un espanto, pero fui el ministro del Interior y después el vicepresidente de este gobierno, que es un gobierno impopular, corrupto, que el 85% de los colombianos no quieren. Germán tiene todas esas cosas, es decir, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y le van a pesar las cosas malas también, por supuesto. Pues y se las van a recordar, Es obviamente. inevitable. Y claramente, como se lo decía Rafael, fue el ministro más exitoso. Lo que se ha hecho en política de vivienda no se ha hecho nunca, lo que se ha hecho en Señor, no se infraestructura quite usted mérito, que usted siguió ahí. no se había hecho nunca, sí, pero trabajando de la mano y el liderazgo de Germán Vargas. Claro que votó por el sí. Claro que votó por el sí, porque yo creo que lo más importante para este país es este proceso de paz. O sea, uno no puede llegar a hacer trizas un proceso de paz, 52 años en guerra, donde no fue capaz ni el gobierno Uribe ni ningún gobierno de hacerlo, no fueron capaces de derrotarlos. Que no haya un solo muerto en los hospitales, un soldado, es un avance fundamental para este país, pero también tenemos reglas claras frente a lo que va a pasar en la JEP. También es la persona que tiene los pantalones suficientes para ponerle un tate quieto a las FARC. O sea, lo que se ha demostrado Germán Vargas Lleras es que tiene carácter. Entonces, claro que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero tiene cosas que se pueden mejorar. Y yo me tengo que ir a la pausa. Antes de eso, vamos porque Vargas Lleras se mete en un amplio grupo de políticos que se están lanzando por firmas. Solo antes de irme a la pausa quiero que vean es decir, les van a estar pidiendo firmas por todos lados. ¿Uno puede firmar en 2 planillas? Sí, eso no está. Entonces, mire, estos son los más conocidos. Hay como 10 más. Está salió Pinzón. semana que son 30, ¿no? Sí. Se puede meter en la página de la registraduría. Ahí están los muchos desconocidos y estos más conocidos. Nosotros sí no vamos por firmas. Carlos Caicedo, ahorita hablamos de eso, eso es interesante. Alejandro Ordóñez, Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo
Gustavo Petro, Juan Carlos Pinzón, Piedad Esneda y Germán Vargas Lleras con Mejor Vargas Lleras. Ante todo Colombia, es el de Pinzón, La Patria de Pie, de Ordóñez, que de lejos se lee La Patria de Fe. Al menos desde donde yo lo estoy leyendo. Que saquen el cogobierno de las FARC, que hoy está claramente en ejecución, y que rescate también un principio que queda abiertamente vulnerado en el pacto con las FARC, que es el principio de igualdad frente a la ley. Ese principio se viola en el pacto para favorecer a los criminales de las FARC, que terminan teniendo mejores derechos, más preferencias, privilegios y prerrogativas que los ciudadanos comunes y corrientes que nunca hemos delinquido. Al final el pacto de las FARC, Daniel, consagra un principio que es inaceptable en una democracia, que es el que ser pillo paga, ¿no? De manera que en eso uno tiene que ser cuidadoso. Yo creo que ese pacto es espurio, yo creo que lo mejor es no dinamitarlo, pero sí creo que hay que hacerle unos cambios estructurales. Pero si jurídicamente algo es espurio, entonces es ilegítimo. Entonces, ¿cómo es no? Ilegítimo. Entonces, lo que nos estás vendiendo una mentira. No estás vendiendo una mentira porque si uno dice que no lo va a hacer trizas y está diciendo que es espurio, lo que le está diciendo al ciudadano de común es que llega a iniciar porque algo que es ilegal no se puede volver legal en una concesión. Es ilegítimo, no ilegal. Y ahí entonces, sin lugar a dudas, si están vendiendo, nada más que ya están buscando un maquillaje para no generar ese susto en las elecciones, de que van a volver trizas el pacto, y eso hay que decírselo a los colombianos. Yo sí prefiero que entreguen 7.000 armas, yo sí prefiero que entreguen 1 billón de pesos, yo sí prefiero que no estén secuestrando y mejor haciendo política. Entonces, eso sí, hay que ponerle unos límites, y en eso estoy de acuerdo. Esto no puede favorecer solamente a los un silogismo. Voy a volver a la vuelta al otro lado. Yo lo que voy a decir es, no es lo mismo ser ilegítimo que ser ilegal. Es ilegítimo, no es ilegal. Ese pacto está ahí, es ilegítimo en tanto él no ganó, y eso hay que decirlo con todas las letras. Punto. Entonces, como decíamos, toda su carrera en el sistema judicial, en la rama caldense, sí, ¿no? Entonces, abogado de la Universidad de Caldas, juez penal municipal del 89 al 93, juez penal de circuito. Entonces, aquí estoy como metiendo datos. Es un señor que tiene un trasfondo en derecho penal, procurador judicial, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y ahora magistrado de la Corte Constitucional. Ahí está el señor. Esa es una de las 9 caras que integran tal vez la corte más importante o al menos la que la gente siente más cercana de las altas cortes en Colombia. Yo sé que los votos son secretos, pero a veces los políticos los cantan. ¿Usted votó cómo hoy? Yo voté a favor del doctor Reyes. Toda la bancada de la Alianza Verde votamos a favor del doctor Reyes. Nos pareció que su hoja de vida era a veces lo que uno quisiera ver, ¿sabes? Que haya una carrera, una persona que ha hecho una trayectoria, se ha formado en la carrera. No es ningún lobista, es un abogado profesional. No es la típica persona, digamos, que mandan de Bogotá a las regiones a enseñar derecho. Es al contrario. La Universidad Externado de Colombia lo trae desde Caldas a Bogotá a enseñar derecho, sí, a sus estudiantes en la Universidad Externado en Bogotá. Nos parece un hombre humilde, consistente en su jurisprudencia, de una trayectoria intachable, no encontramos ningún problema y celebramos desde la Alianza Verde que hoy sea el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Y usted cree que o hay algún temor de que la Corte eche para atrás lo que ha avanzado en estos temas? La Corte ha sido fundamental en estos temas, ¿no? Ha sido la Corte Constitucional, no el Congreso, la que ha avanzado. No, Godo el Congreso. Es que el Congreso que tenemos pero el Congreso es el Congreso que representa a Colombia de alguna forma, porque Godo Colombia. Pero es Godo, no, que Godo Colombia. El Congreso posa de Godo. Yo me acuerdo, la única vez que le he oído la voz en la plenaria del Senado a Musa Besaile. Ahorita se lo pongo, fue para decir que votaba a favor del referendo discriminatorio, porque es que los hijos tenían que estar en la mejor familia, porque es que los hijos hacían lo que veían hacer a los padres. Y ese día le dije yo, bueno, entonces sus hijos van a robar, senador. Porque si ese es el supuesto... ese pedazo no lo puso en su... si ese es el supuesto, entonces estamos perdidos, sus hijos van a robar, pues. Y claro, se armó todo un zafarrancho, el señor protestó y dijo que no. Bueno, ahí estamos, en lo que estamos. El Congreso suele ser muy rezandero para unas cosas y muy ladrón, ¿no? Al tiempo, ¿no? Es el mojigato corrupto.
tenemos a alguien que nos tuiteó. Pueden participar a través del hashtag francamente con @zonafranca en Twitter. Y dice Javier: francamente deberíamos saber con nombre propio quién dejó con los crespos hechos a Daniel Pacheco en Zona Franca. Ah, no, yo no me estoy metiendo a mí mismo. No, porque mis crespos siempre están hechos. A mí me costó mucho esa votación, pero cuando hay segunda vuelta, uno solamente tiene como ciudadano dos opciones, no la que uno quisiera. Solo quedan dos, las que pasaron a la segunda vuelta. Y a mí me costaba mucho votar por Santos, más por Vargas, que era su fórmula, de un partido como Cambio Radical que había pagado plata para matarme, cuando yo les denuncié a su gente en Parapolítica. De manera que tenía total distancia. Pero yo sí creía, y sigo creyendo hasta ahora, que salir de las FARC era una bendición para Colombia. Las FARC no solamente han matado, han secuestrado, han asesinado, sino que tenían secuestrada la agenda pública colombiana. Durante 20 años llevamos 4 elecciones presidenciales definiendo quién es el presidente de Colombia por qué se va a hacer o no se va a hacer con las FARC. Yo sí creía que esa era una prioridad, lo dije desde el principio del programa. Yo tengo una visión de Colombia basada en mi conocimiento, en lo que he estudiado, y es que para aprovechar el potencial de Colombia hay que salir de la guerra, de la corrupción, de la economía rentista para una economía moderna, y hay que construir equidad e inclusión. Entonces, si había una oportunidad de sacar a la guerrilla más grande de Colombia y de América Latina del juego de la política en Colombia, yo sí creía que esa era una prioridad, y por eso di ese voto. Porque en la política, Claudia, me imagino que a usted le ha tocado enfrentarse a eso. La consistencia no es siempre fácil ni pragmática. Sí, seguramente sí, pero no es el caso de ese voto. Para mí es perfectamente consistente. Yo vuelvo y les digo. Y yo soy la única posiblemente ciudadana y congresista que tenga publicado en un libro de 600 páginas, que es parte de mi tesis doctoral, qué creo yo que hay que hacer con Colombia. Entonces yo sí creo que hay que acabar la guerra. En la mitad de una balacera, mi querido, no se puede hacer desarrollo, no se puede hacer inclusión, no se puede hacer modernidad. Hay que parar la balacera. Yo sí creo que esa es la primera prioridad en Colombia. Y gracias, fíjate, a que paramos la guerra, ahora estamos hablando de la corrupción y del empleo y de la salud, de otros temas, porque las FARC tenían capturada la agenda política de Colombia. Entonces, yo creo que eso es bueno. Habrá gente que le parezca que no, que era mejor seguir con las FARC otras 20 años de plomo. Yo sí creo que no. Ni en términos humanitarios, ni en términos de las prioridades de Colombia, eso era bueno. De manera que fue consistente con mi visión, aunque doloroso con la persona por la que tuve que votar. A ver esa visión, ¿cómo es recibida en las calles bogotanas? Este es una zona franca especial para Claudia en la calle. A ver, pues. ¿Usted qué piensa de Claudia López? ¿Qué le parece ella como política? Pues la verdad, de lo poco que sé, pues me parece que es una persona honesta. Al menos no está dentro de la rosca de los mismos delfines de siempre, las mismas familias políticas que han gobernado el país como Vargalleras. ¿Claudia López es la senadora? Sí, exactamente, la que quiere ser... No, ella es del Partido Verde. Me parece que es un nuevo personaje importante para la política del país. Una persona que siempre ha puesto los dedos en la llaga. Ni la conozco. Qué pena con usted. Aguerrida. Creo que está muy a favor de la comunidad LGBTI. Entonces, por eso sería mi candidata. Sí, yo votaría por ella, sinceramente. No, pues un poco problemática, un poco como extrovertida, ¿no? Me parece una persona que tiene unas muy buenas ideas. Pues es una buena representante, pero debe ser más neutra con todo. Bien, me parece una mujer muy seria, muy sincera, muy directa, no se anda con rodeos, me gusta. Pues se ve como sincera, aunque hay algunas cosas pues que a veces se contradicen. Por ejemplo. Pues no, pues dice que no quiere alianzas y ese tipo de cosas con otros políticos y está en reuniones con algunos y eso, entonces... No, yo la verdad no sé nada de eso, ni la conozco, la verdad. ¿Actriz, no? ¿Ni idea? No, ni idea. Me parece una excelente parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque es bastante crítica, cumple la labor que le corresponde. No sé quién es. Claudia López, pelo cortico, ¿no? Precandidata a presidenta. No, la verdad no sé quién es. No, sería un desastre para este país si esa señora sube al poder. Le fue muy bien y se nos quedó engavetada la zona franca que le teníamos a el otro amigo que nos dejó aquí. ¿Metidos? Se la tenemos guardada.
señor, para cuando vuelva. A ver, yo voy a quedarme con una extrovertida. Y yo voy a ser más franco a cosas que oigo de usted. Y es que, y sobre todo, y lo voy a decir, y sí son sobre todo los hombres los que dicen esto, que usted es muy gritona. Sí, pero eso sí es machismo puro y duro. ¿Es machismo puro y duro? ¿A Álvaro Uribe algún día le han dicho que es gritón? No, le dicen que es un berraco, valiente, con carácter. Entonces, ese es el típico machismo en Colombia. Si una mujer es apasionada y tiene carácter, es una loca gritona. Si un hombre es apasionado y tiene carácter, es un berraco. Es parte, digamos, de la cultura. La gente no está, digamos, acostumbrada a ese rol. A mí me impresionó, por ejemplo, ayer que vi el lanzamiento de la campaña Vargas Lleras. Entonces parece un funeral, él de negro, con su esposa de negro, con su hija de negro, anunciando que se va a lanzar la candidatura. La esposa y la hija mudas, sonrientes, ¿no? O sea, como son dos floreros de adorno. Esa es la imagen de las mujeres que le encanta a la mayoría de los hombres en Colombia. Divinas, sumisas, perfectamente pintadas, calladas. ¿No? Si las mujeres proponemos, lideramos, hablamos la voz, uno no puede denunciar la corrupción, Daniel, diciendo, ay, mira mi vida divina, no te robes la plata de los colombianos, no seas abusivo, no, cretino, no te robes la plata de los colombianos. Eso es lo que yo le he dicho al señor Musa Besaile y al Ñoño y a tantos otros que denunciaron la vida. Claro, entonces, usted se le ha ido la mano. Sí, varias veces he tenido, digamos, le tocó pedir retractarse. Excusas, he tenido que retractarme. A Luis Felipe Henao le dijo que era el ministro de la corrupción. Sí, y era para su partido, que a mí, y se lo reiteré y se lo sigo reiterando hoy, Cambio Radical me parece un concierto para delinquir con personalidad Pero jurídica. no hay un modus operandi, entonces yo creo que usted tiene razón en que hay una acusación de gritonería que es machista, pero hay una estrategia suya de utilizar, digamos, el oprobio al contrario para ganar puntos. Decir que Cambio Radical es un concierto para delinquir con personalidad jurídica es un hecho fáctico. Cambio Radical tiene 41 personas condenadas por parapolítica. Tiene a 2 gobernadores que yo denuncié que no solamente eran criminales, sino asesinos que mataban a sus contrincantes. Ese es el tipo de gente que va a la Cambio Radical. Entonces eso no es ningún oprobio, estos son hechos probados por la justicia. Y yo no tengo ninguna estrategia, Daniel, esta soy yo. Yo soy lo que usted ve. Yo soy una mujer formada, con carácter, independiente, apasionada y franca. Y si a la gente le gusta, perfecto. Y si no le gusta, no pasa nada. Pero yo a los 47 años no me voy a reinventar como una dama así, que se para al lado de un hombre a mirarlo así, mientras él habla muda. No, esa no soy yo. Al lado de una mujer, ese es un tema importante que no hemos tocado. Usted, si yo no estoy equivocado, es la primera candidata o candidato presidencial que ha salido del closet. Pues que ha salido del closet, sí. Ahora me preguntaron el otro día, ¿usted va a ser la primera presidenta gay? No, la primera no. Colombia ya ha tenido. Que no lo hayan aceptado es otra cosa. Que saque a Bogotá de la pelotera entre el señor Petro y el señor Peñalosa. Pues perdí. Y los colombianos y los bogotanos escogieron seguir en esa pelotera y ahí está. Sí. En esa misma pelotera. Y yo creo que hasta que no saquemos a Bogotá de esa pelotera, Bogotá va a seguir trancada. Ahora, sobre la revocatoria, me parece que hay que respetar la revocatoria. Yo creo que eso que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es un abuso. Ajá. Los ciudadanos cumplieron la ley, recogieron las firmas, déjenlos ir a votar. Entonces, a mí sí me parece un abuso que estén trancando con politiquería la revocatoria. Pero si la convocan, votaré que no. ¿Por qué? Porque yo creo que Peñalosa lo está haciendo muy mal. Él se merece 10 revocatorias, pero Bogotá no. Para Bogotá va a ser una inestabilidad infinita. El país que tenemos es el país más desigual de América, el 8º más desigual del mundo. Y las regiones más desiguales de Colombia son el Pacífico y la región Caribe. El poder en Colombia está concentrado en una principal institución, que es el Ejecutivo. En el Ejecutivo colombiano, en el presidente de la República y el Consejo de Ministros, se concentra cerca del 80% de las decisiones. Los departamentos son instancias de intermediación. Y aquí, no nos digamos mentiras, ¿de qué descentralización estamos hablando? El paro de los maestros es un buen ejemplo de que no hay descentralización, porque
los alcaldes y gobernadores no pueden nombrar maestros sin autorización del centro. Si no, los paros de los maestros lo hubieran hecho a las alcaldías y gobernaciones y no al presidente. En Buenaventura, la movilización no fue contra el gobernador ni el alcalde, fue contra el gobierno nacional, porque precisamente si no hay buenos servicios públicos, esto está asociado a las decisiones que se toman en el centro. Mira, el problema de Electricaribe se decide en el Ministerio de Minas y Energía, no en la región Caribe. Es decir, que aquí hay una alta concentración de decisiones y esa alta concentración de decisiones y de recursos son los que han llevado a este nivel de inequidad. ¿Quiénes están gobernando este país? Una élite minoritaria de familias. Porque el 30, digamos, a mí me parece relevante decir que el 30%, digamos, un grueso está en la región Caribe. Y eso está muy relacionado con tu pregunta del comienzo del programa. ¿Pero el grueso de qué? De la representación en el Congreso de la República. Sí, pero la representación en el Congreso de la República. Pero ¿eso a qué se debe? Y ahí es donde de pronto debe ir nuestra discusión, y es en los departamentos, y tú hiciste política en un departamento de la costa, donde predominan las estructuras o clientelares y recientemente unas estructuras que involucran modelos más novedosos, como vimos en el caso reciente de los senadores Musa Besaile y del ñoño Elías. Comisión Tercera. De la Comisión Tercera. Y yo creo que es sorprendente que un municipio como Sahagún, que es un municipio muy pequeño, es el municipio con el mayor número de senadores per cápita. Entonces, ¿eso a qué obedece? Que los colombianos, y por eso la reflexión de Carlos es muy válida, la representación, ¿para qué sirve? A mí, ¿de qué sí me sirve tener un senador? ¿Me sirve porque me trae obras? ¿Me sirve porque me soluciona los problemas? ¿O me sirve porque toma decisiones en representación mía? Y ahí es donde está, creo yo, una grave situación hoy de nuestro sistema, y es el senador o el concejal no me sirve para que me represente ideológicamente o programáticamente a la hora de tomar decisiones en representación mía. Me sirve para que me consiga un puesto, me sirve para que me consiga la cita médica, me sirve para que eventualmente a través de él me prioricen a la hija y me la acepten en el colegio. Sí. Y no me sirve para que me represente en el Senado. Entonces después me indigno porque me suben el IVA o después me indigno porque toman decisiones supuestamente en representación mía. Y esa sobre representación del Caribe, no sé si tú coincidirías, Carlos, tiene que ver con que allá de manera mucho más dominante se encuentran estas estructuras clientelares donde la gente vota al Congreso de la República y se moviliza no necesariamente porque está pensando en que lo representen en su ideario, sino porque hace parte de una estructura política o porque recibe algún beneficio que no tiene nada que ver con la representación Ciertamente política. Es así, pero es que, a ver, no nos vayamos por las ramas. Aquí la realidad es que hay, y tú lo pusiste en este ejemplo de la radiografía de quiénes han sido los presidentes en el último siglo. Si tú te das cuenta, la costa Caribe... Nada, cero. Cero. Es decir, aquí ¿quiénes son los que están gobernando Colombia? Una élite centralista de unas pocas familias bogotanas, y al poder central han llegado también algunas familias de las élites regionales terratenientes, ¿no? Y ahí solo le pongo el caso de Luis Fernando Andrade en la negociación con el ñoño Elías, y lo que sabemos de Andrade es que le ayudó, por ejemplo, a que su hija entrara a un colegio de élite de Bogotá. Y vuelvo porque quisiera que hubiera una discusión acerca de la relación entre las dos élites. No, por eso, mira, están relacionadas estas élites, por ejemplo, que la élite nacional, a ver, el gobierno nacional actual, todos sabemos, el presidente ha hecho una labor muy destacada en el tema de la paz, pero es un presidente centralista, pertenece a las élites, y él a quien coopta al gobierno, por ejemplo, en el caso de nuestro departamento, ¿sí? A ministros o viceministros que pertenecen a las élites de estos departamentos. Se siente representada la mayoría de la población en esas cuotas de poder que el gobierno central elitista le da a las élites regionales. Por supuesto que se siente representada son esas élites regionales, ¿no? Y claro, muchas de estas élites regionales son de distinta naturaleza. Algunas pertenecen a las élites criollas, descendientes de los españoles o de los migrantes de hace 100 años o de 200 años. Pero otras son las élites emergentes que terminaron con el control de la tierra en el proceso de expulsión campesina por vía violenta, luego de las dinámicas paramilitares. O, por ejemplo, élites que amasaron su fortuna en el narcotráfico y que buscan luego lavar su imagen yéndose a la política.
En el Congreso de la República está representada buena parte de estas élites regionales terratenientes que proceden del narcotráfico, que proceden de las familias tradicionales, pero las decisiones centrales en Colombia se toman en el Poder Ejecutivo, claro, que pero son las que finalmente están perpetuando estos niveles de inequidad y entonces, desigualdad. No la tengo aquí, Richie, pero teníamos la gráfica de abstención. Sí, el 50% de la población. Entonces, no, pero simplemente déjame votar, Daniel, votar este dato. La gente entiende para qué le sirve un gobernador, la gente entiende para qué le sirve un alcalde, porque ese es el tipo que me recoge la basura, ese es el tipo que el presidente de la República, pues saben para qué le sirve, pero saben muy poco para qué le sirve un concejal. Te doy un dato. 8 de cada 10 colombianos, cuando le preguntan en estos sondeos de democracia y de observatorio de democracia, no recuerdan por qué concejal votaron. No sé si vos te acuerdas por qué concejal votaste aquí en Bogotá. Y si no te acuerdas por qué concejal votaste, pues menos sabes si está elegido y menos sabes si te está representando de manera adecuada. Entonces, por eso las corporaciones públicas... Me impactó tu voceada. Quedaste en shock. Pero el tema central es, si tú tienes hoy un mecanismo de elección donde la gente va y vota porque hay que ir a votar y no sabe, la representación no significa, no es útil en su función misma, que por ejemplo el concejal de Bogotá, hoy los concejales de Bogotá están decidiendo sobre el cupo de endeudamiento y los bogotanos les interesa nada del cupo de endeudamiento, no se involucran en ese tipo de decisiones, pero finalmente para eso es que los están eligiendo. Y por eso el reto realmente es cómo encontrar un modelo de representación donde hoy, y hay ejemplos extraordinarios en varios países donde la representación hoy, gracias a la tecnología, puede actualizarse. Tú tienes países donde los ciudadanos se involucran en tiempo real, no es un proceso de cada 4 años nos vemos, yo voto, lo elijo y no sé qué hace usted con mi decisión y con mi poder durante 4 años, sino a través de una plataforma, así lo está haciendo la bancada de En Marche en Francia, así lo está haciendo el Partido Pirata en Islandia. Y tiene que meter su... es que hacia allá va la democracia. Dice Franklin Cañas, francamente, la corrupción nace en las altas esferas del gobierno central, en las regiones se replica por familias políticas atornilladas en el poder. Y creo que ese Franklin un poco recoge algo de lo que usted ha dicho, yo no sé si Luis Ernesto está de acuerdo, en que sí hay una participación de la corrupción en las regiones, pero que el origen de todo está en el centro. Yo quería agregar unos datos más. Yo claramente no estoy de acuerdo con esa tesis que acabas de lanzar, ¿no? Pero... Sí, señor, yo sé. Yo me abstengo. Esto es el dato de la abstención. La abstención en Colombia. La abstención es tal vez uno de los grandes problemas políticos de este país. Y cuando la abstención es más baja, por ejemplo, aquí elegimos algunos departamentos representativos. La abstención, verán, en Córdoba y en Magdalena es la abstención más baja, sobre todo en Senado y Cámara. Allá se movilizan las clientelas y por eso es que tienen una mayor representación en el Senado de la República. Bogotá, el centro. Antioquia, de alguna forma, un centro también de poder. Y Cauca, otra periferia distinta, y aquí hay distintas periferias y distintas regiones, tienen una abstención mucho más alta. Y voy directamente a estas palabras tan mentadas, tan recordadas del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, señor. Y entonces esto fue durante la reforma a la ley de regalías. Dijo Echeverry, este es el mejor regalo de Navidad para el país porque la mermelada se repartirá en toda la tostada. Entonces creo que hay una relación entre votos y presupuesto que hace que tal vez usted opine que no hay un origen en el centro, sino unas tensiones. Es un tema sistémico, Daniel. Tú tienes unos presupuestos que salen de la nación, hay unos presupuestos que se reparten en los territorios a partir del Sistema General de Participaciones. Entonces, el caso de Córdoba, que hemos mencionado tanto. En Córdoba, en el año 94, el presupuesto que se transfería era de 81.000 millones de pesos en el año 94. En el año 2006 iba por 650.000 millones de pesos que se le transfería a Córdoba, y eso saltó de manera abismal con un crecimiento grande del presupuesto general de la nación a raíz también de la bonanza petrolera. Y en el último año Córdoba recibía 1.7 billones de Sistema General de Participación. Es decir, hoy las regiones tienen una participación mucho más amplia en la ejecución de salud, de educación y
esa plata sale del nivel central, evidentemente. Y te tengo el dato exacto, dame transferencias y ya los dejo hablar sin tanta gráfica, pero creo que estos datos son claves. Esto es el presupuesto, la proyección de presupuesto del 2018, que es sin deuda. Aquí saqué el rubro de deuda. El 59% del presupuesto se transfiere a las regiones y el resto de ese presupuesto es el que gasta el gobierno central. La nación que paga también deuda, servicio de deuda se va. Ahí saqué servicio de deuda. Okay. Pero no, lo que te digo es, entonces, ¿cuál es la fuente de recursos? Sí es la nación, la ejecución cada vez más se da en el territorio, y eso sin lugar a dudas ha llegado a que las élites regionales que utilizan esos recursos de manera ilegal y que están en el marco de carruseles de corrupción, pues que tienen mucha más liquidez, y por eso tienes un problema grave, y es que hoy hay una vinculación muy estrecha entre plata y votos y plata y la posibilidad de elegirse. Carlos. Esto se puede romper, y yo sí quisiera agregarte, esto se tiene que romper con una creación bien intencionada de la Constitución del 91, que era la circunscripción nacional, la posibilidad de que el Senado representara no los intereses solo territoriales, locales, departamentales, sino intereses de carácter nacional. Pero eso cuando se combinó con la lista... Lo sacaron ustedes de su reforma política, No, está ahí. Ahí está la lista cerrada. Cuando se combinó eso... El cambio de circunscripción para el Senado para que sea regional y no nacional. Nunca se modificó en la reforma política. Pero déjame termino. Pero termine. Tú tienes una lista nacional que cuando es abierta, pues consiste en cuánto y qué tan abultada es la billetera o qué tan grande es la clientela. Yo escojo el partido, me puedo ir a meter a cualquier partido, no importa la ideología que profese, me elijo. Con una lista cerrada puedes empezar a combatir ese problema. Ahí, sí, señor. Muy bien, Luis Ernesto. Luis Ernesto es el típico, digámosle, viceministro exponente de la visión centralista. Todo este es el discurso centralista. Para eso me trajeron. Sí. Y lo están haciendo muy bien. Defienden muy bien el centralismo. Sí, porque ese es el discurso que han construido para indicar que la corrupción está en las regiones. Mire, el sistema mismo está estructurado precisamente para que no solo las regiones, sino el centro se siga apropiando de los recursos que son comunes y que son colectivos. La institución más poderosa es el Ejecutivo. La pregunta es, ¿qué control tiene el Ejecutivo por parte de la ciudadanía? La mayoría de las decisiones que afectan la vida de la gente en las ciudades, que es donde realmente vive la gente no vive en los departamentos, ni siquiera en la nación, eso es una ficción jurídica. La gente vive, pisa, camina, ¿cierto?, respira el aire que está en Carlos, ¿por qué no vuelve a aspirar a la alcaldía? En la ciudad. Si no quiere aspirar a la presidencia. Te voy a explicar por qué. Porque precisamente eso que ustedes mostraron aquí es lo que nos cansó a algunas personas en las regiones. Que algunas personas como ustedes se sientan los dueños del futuro y del destino de las personas que vivimos en las regiones, donde se concentra este país pobre, este país que ha sido azotado por la violencia, un país, el 50% de este país es pobre extremo o pobre, el 50%, casi el 50% vive del salario mínimo. De manera que hay personas que cómodamente, como por ejemplo el viceministro, orientan que las personas de las regiones aspiremos simplemente a los cargos locales. Quédense ustedes por allá con los cargos locales, que nosotros, los políticos instalados en el centro, seguimos despachándonos con la nómina nacional, con el presupuesto nacional.